Bienvenidas, bienvenidos a este programa de TV UNAM en el que estamos analizando desde 1994 como un reflejo del año 2024 que está a la puerta de la esquina. Y lo que hemos hecho es analizar distintas instituciones y su evolución en 3 décadas, instituciones, algunas de ellas que nacen precisamente en el contexto de los años 90 y que han tenido una presencia muy importante en la vida pública nacional, en unos momentos más y en otros momentos un poco menos. Y ese es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por supuesto también de las comisiones de las entidades federativas correspondientes que también están contempladas en la Constitución mexicana. El 13 de febrero de 1989 se creó, dentro de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, nació por decreto presidencial la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha secretaría. Posteriormente, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando surgimiento al Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. El 13 de septiembre de 1999, la CNDH obtiene autonomía presupuestaria y de gestión, desvinculándola definitivamente del Poder Ejecutivo. El 10 de junio de 2011 se publica la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Hoy por hoy, la CNDH es la principal entidad gubernamental responsable de promover y proteger los derechos humanos en México. Y como otras instituciones de su clase, la CNDH funge como un organismo independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con la designación de Rosario Piedra Ibarra como la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han surgido dudas sobre la posible injerencia del Poder Ejecutivo en importantes resoluciones de la Comisión. Raúl, quizá vale la pena darle un poco de contexto al auditorio. ¿Por qué surgen? No es una figura mexicana, es una figura, digamos, que tiene su origen en un modelo escandinavo, el ombudsman, que hoy llamamos ombudsperson. Es una figura que existía ya en otros estados, digamos, occidentales, democracias constitucionales, pero que hasta los años 90 no teníamos en México. ¿Por qué y por qué surge? ¿Por qué surge el ombudsperson, como ahora atinadamente se le denomina? Porque primero se identificaba que había muchas violaciones a los derechos humanos en el país. Había un contexto, sobre todo en el ámbito penal, en el entorno de las libertades, y en donde, para ese entonces, la reina de las pruebas, ¿sí?, era la confesión. La confesión, claro. Entonces, decían en el argot policial, vamos a meter trabajo, ¿sí? Aquí está resuelto el asunto, ¿sí? Claro, a través de afectaciones a la integridad física. Entonces, surge una figura que, si bien viene de 1809, el ombudsperson sueco, en Suiza, ¿sí?, después se traslada ya con un acercamiento a América Latina a partir del precedente en España, 1978. Defensor del pueblo. Defensor del pueblo, pero ya con una característica adicional. Ya no es la supervisión de la administración pública solamente, sino en la perspectiva de que no se violenten los derechos humanos. Y desde luego América Latina se empieza a incorporar esa figura. Nos anteceden, por ejemplo, Guatemala. Y surge en México una figura que buscaba ser precisamente, tener esas características. Una institución flexible, antiburocrática, cercana a las y los ciudadanos, en donde no necesitaras un abogado, en donde, si bien por la propia naturaleza de la institución no eran coercibles, la fuerza moral y la magistratura de opinión que tenían estos organismos en sus antecedentes que recogimos, esa magistratura de opinión, era de tal peso moral que imponía ese peso para que esas recomendaciones pudieran cambiar esas circunstancias que dieron origen a la creación en México de la violación, o sea, detener esas violaciones, prevenirlas y precisamente acercar un órgano que para ese entonces, cuando surge, no tenía
una de las características principales, que debe ser un elemento básico, ¿sí?, para el buen funcionamiento de este tipo de instituciones: independencia y autonomía. Independencia y autonomía políticas, digamos. Independencia y autonomía política y técnica. Okay. Van de la mano, van unidas. Es decir, ningún poder público, por mucha fuerza política que tenga, puede o debe incidir en las decisiones autónomas que tome y decida el organismo. Ahí, Olga, lo que nos describe Luis Raúl me parece muy interesante, digamos, la causa directa, ¿no? Violaciones de derechos humanos, el énfasis en la dimensión penal y las razones que nos dices, pero es un contexto ese de los años 90, digamos, de apertura democrática, de apertura, digo, paulatina apertura democrática, pero de apertura también comercial, ¿no? De cambio también en las dinámicas de los arreglos económicos internos. Es decir, ¿qué decir en una perspectiva un poco amplia del momento político que vive el Estado y la sociedad mexicana en esos años de pues, el último tramo del siglo pasado? Así es, Pedro. Pues como decía Luis Raúl, evidentemente teníamos una problemática muy fuerte, ¿no?, en la violación a los derechos humanos en aquella época, que todavía persiste, pero me gustaría un poco también hablar pues del ámbito internacional, si tú me lo permites. Me parece muy importante. Que también a inicios, ¿no?, de los 90, la Organización de las Naciones Unidas se hace un planteamiento, ¿no?, y emite una resolución que en su periodo 48 de la ONU, la resolución 48-134, en donde justamente convoca a los países y emite los lineamientos para la observancia de los derechos humanos, ¿sí?, y para la creación de todas estas comisiones, y son justamente los lineamientos que después se vuelven en los principios de París, ¿sí?, y donde la característica esencial de los principios de París a nivel internacional, pues es, como decía Luis Raúl, la autonomía de estas instituciones. Entonces, bueno, se va fraguando, ¿no?, a nivel nacional e internacional toda esta parte que es muy importante del respeto a la observancia de los derechos humanos en los estados. Y bueno, pues lo más importante, como vuelvo a repetir, es la autonomía. Son magistraturas, digámoslo así, los ombudspersons son magistraturas morales, en donde se emiten las recomendaciones cuando hay violación a los derechos humanos, y estas recomendaciones deben de ser cumplidas por parte de los estados, ¿no? Sí, es un contrapeso saludable en cualquier democracia que pudiéramos pensar, que se aprecie de ser democracia. Son contrapesos saludables contra el abuso del poder, ¿no?, y de la violación a los derechos humanos. Entonces se forma todo este movimiento que va increciendo, ¿no?, conforme como van... un movimiento internacional. Como se crea un movimiento contexto, internacional, en donde yo le pondría la culminación más importante a las reformas del 2011 que tuvimos en materia de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Ha habido muchas reformas en el artículo 102, apartado B de la Constitución, que es en donde se inserta todo lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Primero inicia, fíjate, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, sí. ¿No?, en donde era una oficina pequeñita, muy, muy pequeñita, y después ya se le da la cuestión de público descentralizado, y va creciendo, ¿no? O sea, va creciendo. Empezó literalmente en una casa muy pequeña, ¿no?, con el liderazgo del doctor Jorge Carpizo, que hay que rendirle un homenaje, porque él fue el que dio todo este impulso para que tuviéramos una comisión de derechos humanos, y yo no estuve ahí, ¿verdad?, pero fuimos Yo sí. el maestro Luis Raúl sí,
pero se fue construyendo a lo largo del tiempo con muchísimo esfuerzo, Pedro. Como se suele hacer con las y instituciones. con muchísimas trabas, porque el gobierno en turno no le causaba absolutamente ninguna gracia esta cuestión de la observancia y de exhibir a los violadores de derechos humanos. A ver, un dato, Raúl, porque me parece interesantísimo esto que nos dice Olga y en efecto, porque además son instituciones que van creciendo y Así se van es. emancipando del gobierno y van ganando eso que se llama autonomía constitucional. Efectivamente. Y a ver, esa es una figura que hoy está siendo por muchos actores y por el propio presidente de la República muy cuestionada y muy hostilizada en abstracto. No me refiero solamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los autónomos. órganos de autonomía constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario, en fin, intentar que el auditorio entienda qué es esta naturaleza jurídica y cuál es su razón de ser? La razón de ser la pondría, más allá de los contextos, en dos circunstancias para todos los organismos autónomos. Uno, se trata de materias muy técnicas, por un lado. Ok. El otro es la desconfianza a la actuación en esas materias de los gobiernos. Y lo digo los gobiernos en este histórico. Sí, en plural. Sí. ¿Sí? Y eso es como emergen, y curiosamente, estas exigencias para estos organismos autónomos vinieron desde la sociedad civil, desde los propios partidos políticos, claro, con los que menos simpatizaban con estas autonomías eran los partidos que estaban detentando en ese momento los gobiernos, ¿no? Pero esa es la naturaleza, ser contrapesos sanos, naturales, coadyuvantes, colaboradores. No se trata de ser confrontadores, pero sí se trata de ser un límite en el caso de derechos humanos, al límite a los excesos desde un poder, ¿sí? Hablando de las administraciones en los 3 niveles de gobierno. Ese es el contexto por el que surgen estos autónomos y que la característica principal es en los principios de París y para Europa, que van más avanzados, los principios de Venecia, que rigen para Europa, donde curiosamente los gobiernos se comprometen a fortalecer a estos organismos autónomos de derechos humanos, y en Latinoamérica en los hechos pareciera que están desdibujándolos. Que eso va a ser interesante ahora que evolucionemos hacia adelante, pero te voy a hacer una pregunta, que tiene que ver otra vez con el origen, para que este bloque nos dediquemos a entender el origen de la naturaleza jurídica, la dimensión internacional, el contexto político. Y una pregunta, en fin, así directa. ¿Ya existe el Poder Judicial Federal y ya existen los poderes judiciales estatales que tienen la responsabilidad, pues, de proteger nuestros derechos? ¿Para qué? La pregunta retórica, obviamente. ¿Para qué necesito un órgano que además los abogados y abogadas llamamos no jurisdiccional de protección de los derechos humanos? ¿Para qué lo necesito si ya tengo a los jurisdiccionales? Sí. Bueno, pues evidentemente, Pedro, tienes el juicio de amparo, ¿no? Que es el que puedes promover, ¿no? Ante la violación a un derecho humano, ¿no? Pero, bueno, pues, ¿por qué existen? Porque pues, también son por movimientos sociales. Es decir, sabemos que las personas que pueden acceder a un juicio de amparo y tener un asesor jurídico y un asesor victimal, etcétera, y todo lo que cuesta meterse al engranaje jurídico, burocrático de un juicio de amparo, pues no es tan accesible para todas las personas. Y por eso lo decía bien Luis Raúl, es una magistratura, ¿sí? Porque más que hablando, que sí, lo técnico, que es muy, muy importante, es una magistratura moral, ¿sí?, que se tiene que permear a nivel de la sociedad. Es decir, se tiene que hacer accesible a todas las personas, a las personas que hablan una diferente lengua a la de nosotros, a las personas más vulnerables, a los grupos más determinantes. Es decir, vivimos, por desgracia, en un país donde tenemos el 98% de impunidad, según datos del INEGI, y unos niveles de corrupción rampante, o sea, muy preocupantes. ¿Y cómo podemos...? Es decir, yo diría que estas comisiones... o los OCAS, como se les suele decir, órganos constitucionales autónomos, pues son un contrapeso muy saludable al poder, ¿no? Me vas a decir, bueno, pero si tenemos el acceso a la información pública, sí, pero la figura del INAI
es muy importante para justamente tener esta transparencia. La figura del INE para las elecciones, así como para nosotros que nos dedicamos a la defensa y la promoción de los derechos humanos, una comisión que se dedique, porque no nada más emite recomendaciones, sino que emite lineamientos, emite políticas públicas, se trabaja o se trabajaba cuando a mí me tocó ser consejera, en la comisión a nivel de campo con las víctimas y con ciertos grupos vulnerables de violación a los derechos humanos. Entonces, son dos naturalezas muy diferentes. La naturaleza del juicio de amparo es una naturaleza meramente jurisdiccional, si quieres decirlo así. Y la de la Comisión de Derechos Humanos tiene una naturaleza mucho más amplia, que abarca todas estas cuestiones, inclusive hasta de justicia restaurativa, de mecanismos, de políticas públicas, etcétera, alternativas. Raúl, yo diría que se complementan, agregando a lo que dice Olga. ¿Por qué? No riñen entre sí, ¿sí? Porque atendiendo los organismos públicos, su competencia es actos o omisiones que puedan violentar derechos humanos desde la perspectiva de tener un abogado que va a ser el organismo en sí mismo, a diferencia de lo técnico que representan las etapas procesales que requieren de un abogado particular. Entonces, es la accesibilidad también a los sistemas jurídicos y te digo, son compatibles. Me parece muy interesante, sí creo que nos han ayudado a entender muy bien, a mí y al auditorio, cómo surgen, por qué esa naturaleza jurídica y en un contexto pues, particularmente interesante en la vida política del país que, insisto, en este programa miramos haciendo una reflexión sobre lo que ha sucedido en estos 30 años y de cara a lo que podemos avisorar para el próximo año 2024. Vamos un corte y ya regresamos a hacer una reconstrucción breve porque no hay manera de extendernos, pero de qué pasó desde aquel momento de surgimiento hasta los albores del momento en el que nos encontramos el día de hoy aquí en México. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM, en esta serie que mira el año 2024 con la perspectiva histórica de 1994. Momentos políticos en muchos sentidos similares, los que vivimos hoy a los que se vivieron en aquel año tan particular. Y la verdad es que las comisiones en plural de derechos humanos, sobre todo me fijo en la nacional, pues fueron teniendo una evolución en el tiempo. No podían quedarse, digamos, estáticas y quizá hay momentos que merece la pena subrayar en la evolución del diseño institucional, en su fortalecimiento, en su mayor presencia pública. No sé, Luis Raúl, ¿cuáles identificarías como algunos momentos prototípicos o hitos en el desarrollo de las comisiones? Déjame decirte primero, y un poquito antes del 94, cuando surge el sistema no jurisdiccional, 1992. Ahí el conjunto de 33 instituciones, la nacional y la de las entidades federativas. Otro momento clave, te diría yo, 2007. ¿Por qué 2007? ¿Por qué? O 2006. Surge la posibilidad de una protección más amplia hacia las y los ciudadanos, porque se legitima al ombudsperson, ¿sí?, a interponer acciones de inconstitucionalidad. Y eso es de una protección difusa porque va a proteger si es que accionando en sus atribuciones autónomas la institución impugnaciones ante el Poder Judicial, ante la Suprema Corte de Justicia, de leyes que son contrarias a la Constitución y que deben ser expulsadas, pues va a proteger a todo aquel que en la hipótesis normativa se hubiese ubicado. Entonces me parece fundamental. Ese momento es clave normativamente. Otro aspecto es el ejercicio de esa atribución, que lo podemos diferenciar. Te regreso la palabra, solo pongo un ejemplo para contextualizar al público. En un programa de esta misma serie sobre todo el proceso de militarización que ha vivido el país en estos años, hacíamos referencia y analizaba con Paulina Barrera el caso de una acción de inconstitucionalidad que presentó la comisión que tú presidías contra la Ley de Seguridad Interior
y que fue declarada de manera unánime inconstitucional por la Así Suprema es. Corte. Un poco para dar un ejemplo concreto, palpable al auditorio, del poder y la potencia de esa facultad cuando se ejerce y cuando la norma, en ese caso, era Y cuando se inconstitucional. ejerce, déjame decirte, contra la voluntad, presión que ejercían los actores políticos en ese entonces, gobierno y legisladores, ¿sí? Y Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas, ¿sí? La acción del ombudsperson es lo que tiene que mostrarse en esto que decía de los principios de París. Momentos importantes también en el actuar de la comisión son las recomendaciones generales. Es decir, ya no el punto de emisión de una recomendación que resuelve el caso específico y que fue una iniciativa de quienes, entre otros, Jorge Arpizo, pero en particular el maestro Fix, sugirió la incorporación de Fix Amudio de este tipo de recomendaciones que analizan a partir de esa recomendación, no de casos específicos, o puede ser del conjunto de casos específicos, pero también propuestas de modificación legislativa Así es. o política pública, Más estructuradas. más estructuradas, ¿sí? Me parece que esos son No, dos me aspectos parecen muy importantes muy ambos dos. importante. Hay una particularidad en el diseño, ya que tú además que la conoces desde cerca, desde dentro, me gustaría subrayar en el diseño de la comisión, porque Luis Raúl ha mencionado con tino y acierto que las facultades son del ombudsperson, en el sentido de que en efecto nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos en realidad el liderazgo recae en su presidencia, pero también tiene una estructura muy grande, en el Así mejor de es. los sentidos, una burocracia que fue creciendo con los años, desde aquella pequeña oficina que ustedes describen a lo que fue siendo hasta estos años, y también tiene un órgano muy importante consultivo, Así que no es propiamente un consejo directivo, pero que es un consejo que cuando ha operado bien ha tenido una enorme relevancia. ¿Nos ayudas un poco a entender cómo está ese diseño institucional? Sí, Pedro, como bien dices, ha ido creciendo la comisión, ¿no? Tiene sus visitadurías, cada visitaduría se enfoca a temas específicos, y bueno, un consejo consultivo que al menos cuando yo formé parte y tuve el honor de formar parte de este consejo, pues me pude dar cuenta de la importancia, ¿no?, de formar parte. ¿Por qué? Porque, bueno, pues teníamos un ombudsperson primero que le daba toda la importancia al consejo consultivo, formado por 10 consejeros, consejeras, Nombrados por el Senado de la nombrados por el Senado de la República por mayoría calificada, y pues de la sociedad civil. Por eso me llama ahorita la atención que quieren hacer una defensoría del pueblo, porque finalmente las personas que estábamos en el Consejo Consultivo, pues pertenecíamos a diferentes ámbitos, pero básicamente que muy pegados a la sociedad civil, ¿no?, que es el impulso que le daba al Consejo Consultivo, desde la academia, desde defensores de derechos humanos, desde exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la embajadora Carmen Toscano, por una defensora de las mujeres, un referente icónico de la defensa de las mujeres, en fin, o sea, el director de nutrición, por ejemplo, porque las mayores violaciones a los derechos humanos es en el sector salud, entonces el director de nutrición, el doctor Kersenovich, y formábamos este consejo amplio, y junto con Luis Raúl y los visitadores y las visitadoras formulábamos todas estas acciones de inconstitucionalidad, que fueron muchísimas, no solo nada más solo la de la Guardia Nacional, sino referente a delitos fiscales, a pronunciamientos gubernamentales, a estancias infantiles, a cuestiones de violaciones graves en materia de salud, ¿no? El caso Tlatlaya, el caso Ayotzinapa, es decir, todo el marco que te puedas imaginar de pronunciamientos que hacíamos
¿no? Teníamos las facultades también, pues de ver todos los lineamientos de la comisión, de aprobar el reglamento, de revisar el presupuesto. En los hechos sí En los realizaban hechos, yo una te actividad puedo decir que consultiva, pero también de incidencia, nos digamos. reuníamos Está bien. una vez al mes, Ok. 15 días antes, nos llegaban a los consejeros y a las consejeras un tambo así de expedientes, en los cuales los teníamos que estudiar todo. Era un trabajo obviamente pro bono, sí, porque se ha dicho que ganábamos mucho dinero y la verdad es que no, pero era pro bono. Es importante ¿no? advertirlo, Sí, pues es pro era bono, pro es pro bono bono. y teníamos unas discusiones fuertes. Es decir, entre los consejeros y las consejeras, siempre con mucho respeto hacia el ombudsperson, pero con un diálogo muy abierto, se decía lo que pensabas, inclusive se quedaron las grabaciones ahí y las grabaciones están guardadas, debe ser. se pueden examinar las grabaciones. Los consejeros y las consejeras apartidistas totalmente, el ombudsperson también, y fuera a quien le fuera. Es decir, Sí, claro, con una las labor. recomendaciones todavía y hasta ahora no tenían nombre y apellido, ¿no? Se decía el señor N103 o lo que fuera, ¿no? Nosotros fuimos, el Consejo Consultivo junto con Luis Raúl al INAI para pedir que Tema se le de diera nombre y datos apellido, personales. ¿no? A las Claro. personas que violentaban los derechos humanos, pues para tener más fuerza en el cumplimiento de las recomendaciones. Es decir, se hizo un trabajo arduo y el Consejo Consultivo, pues yo sí me atrevería a decir que era una piedra angular Totalmente. de la comisión. Ahora con tristeza, No era decorativa. para nada era decorativa y ahí están las grabaciones y a veces trabajábamos 6 horas seguidas, a veces de manera extraordinaria cuando había un caso paradigmático, emblemático, nos llamaban, estábamos ahí. En fin, un consejo muy comprometido y yo creo que en equipo trabajamos muy bien y hicimos da grandes logros. A una autoridad, porque es una autoridad al final del Estado, que tiene un liderazgo unipersonal, pues un acompañamiento de órgano colegiado que le da una fortaleza importantísima, Luis Raúl. Totalmente. Yo creo que el Consejo Consultivo, ejerciendo su atribución de orientación, de consulta, de aprobación, en el caso de recomendaciones generales, cuando ejerce esas atribuciones y hay esa crítica abierta, libre, es de un aporte fundamental. Y me refiero desde los antecedentes. Si uno revisa los antecedentes, ha habido consejos, igual que el que describe Olga, en sus orígenes, ¿sí? Carlos Payán, recientemente fallecido. O sea, personalidades también que aportan su autoridad moral y su trayectoria y su nombre a la protección de los derechos. Y que desde luego es un bloque que con el ombudsperson hacen frente precisamente pues, a las resistencias que encuentras para el cumplimiento de las recomendaciones. Me ayudaron a identificar, además del funcionamiento, algunos momentos o decisiones fundamentales como palancas, digamos, de protección de los derechos de la Comisión. Y hay un año que ya mencionó en el bloque anterior, Olga, y que me parece importantísimo, y quiero preguntarles cómo incide en el quehacer de la Comisión, que es la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011. Una reforma en un contexto muy paradójico, porque en un sexenio muy militarista y un sexenio en el que las violaciones de derechos humanos eran un problema muy importante, y se aprueba de todos modos una reforma en sintonía con documentos internacionales, que pone de alguna manera nuestra Constitución a la vanguardia en materia de derechos humanos. ¿Cómo funcionó? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué significado tuvo esa reforma constitucional? El que quiera de los dos. Olga. Gracias. No, bueno, pues sin duda fue un parteaguas importantísimo, ¿no? A nivel dogmático en materia de derechos humanos, ¿no? Toda esta transformación y el bloque de convencionalidad que se le dio, ¿no? Respecto el peso de los tratados internacionales. El peso de los tratados internacionales en los que México ha firmado y forma parte, ¿no? Y la obligatoriedad de cumplirlos.
pero sobre todo, bueno, pues un cambio de paradigma muy, muy importante. Y quiero decir que en el 2008 tuvimos las reformas en materia penal, en donde pasamos de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio. Al menos en la Constitución pasamos. Al menos en la Constitución, y de igual manera, al menos en la Constitución, la reforma tan importante en materia de derechos humanos del 2011, ¿no? Con principios que sin duda protegen de manera importantísima la dignidad humana de las personas, como el principio pro persona. Es decir, podríamos hacer un programa entero reforma, hablando de todos los principios que incorporan la reforma del 2011 y que, bueno, su núcleo esencial está en el artículo 1 constitucional. Pero me parece que, claro, es que hay que trabajarlo, es que hay que bajarlo a la realidad. Claro. Y hay que permearlo, es decir, hay no quede ahí en la Constitución hay que y nada vivirlo, más, ¿no? claro. Y en mi pase por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y anteriormente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues claro que todos esos principios que se instrumentaron y que ahora forman parte de todo el concierto jurídico que tenemos, que es sin duda importantísimo, pues hay que bajarlo y hay que implementarlo. Entonces, cuando ves a nivel operativo que la Comisión Nacional de Búsqueda acaba de decir que tenemos en nuestro país más de 200,000 desaparecidos y desaparecidas, es cuando Ahí el contraste. ya topas con la Claro, realidad, claro. y dices, hijo, hay que seguir trabajando todos esos principios, hoy más que nunca. Con toda la razón. Y en ese sentido, lo que nos dice Olga, una reforma de ese tipo, porque tú pues fuiste presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí te da elementos, es decir, un cambio jurídico de ese tipo sí tiene un impacto en tus capacidades, como en este caso Ombudsperson. Totalmente. Incidió muchísimo en la herramienta y la fortaleza del Ombudsperson. ¿Por qué? Porque la interpretación conforme posibilitaba que te dirigieras a la autoridad, ¿sí? Diciéndole, entre dos interpretaciones tienes que aplicar la que mejor proteja a las personas. Y doy un ejemplo concreto Por con favor. lo que se vaya Buenísimo. a establecer. En las regulaciones jurídicas del IMSS, sobre todo del IMSS y del ISSSTE, se establecía el beneficio de la pensión para la cónyuge. No estaba, digamos, la interpretación era que entre matrimonios igualitarios no procedía respecto de personas del De mismo una sexo. de las dos, digamos, Así personas. es, según correspondiera, ¿sí? La interpretación conforme y el principio pro persona nos dio la posibilidad, no fue fácil en aquellos momentos, pero emitimos la recomendación con una sugerencia adicional. O sea, no solamente es que a quienes habían reclamado y a quienes estuvieran en esa situación se les respetaran sus derechos, sino que promovieran una iniciativa de ley que hoy es una realidad para que eso cesara. ¿Con base en qué? En que se había roto la jerarquía de las normas hasta ese entonces, como se interpretaba que los tratados estaban por debajo de la Constitución. Claro, bajaron aunque de fuese norma internacional más principio. benéfica, aplica la norma más protectora. Entonces era una herramienta fundamental. Es decir, si uno revisa a partir de esa reforma la aplicabilidad de los tratados, ahí están presentes y creo que hasta hoy debe de seguir siendo una herramienta fundamental para aplicar estos principios pro persona. Otro caso, por ejemplo, muy importante que se logró junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con Estados Unidos, todo el problema de la migración, por ejemplo, se dictaminaron medidas cautelares para impedir que 585 familias que iban en tránsito a los Estados Unidos fueran separadas, ¿sí? Entonces también la importancia de la dictaminación de las medidas cautelares fue una herramienta es una herramienta pues muy potente, ¿no? Para justamente evitar la violación a los derechos humanos, ¿no? Pues y son casos palpables que se lograron, ¿no? Gracias a un marco se hizo un normativo que te mapa de la permite mano hacerlo. con la UNAM, Claro. sobre violencia de género, ¿no?
El ejercicio de las capacidades del ombudsperson responde al ejercicio de la autonomía. Si las aplicas, ¿sí? Tienes mucha posibilidad. Tienes mucha Así potencialidad. Decía Olga, a ver, lograr que contra los Estados Unidos se emitieran por la Comisión Interamericana, no le aplica la Convención Americana porque no la ha suscrito, pero te anclas en lo que sí ha suscrito Estados Unidos, que es la Declaración Americana de Derechos Humanos, y esa fue la fuerza desde el ombudsperson que convocó a 10 diferentes ombudsperson de la región para pedir esa situación. Es decir, ejercicio de capacidades. Pues eso es lo que vamos a platicar regresando ahorita después del bloque, cómo está el ejercicio de capacidades de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy. Es decir, ya estamos llegando hacia los albores del 2024, porque es importante, y aquí dejo nada más un apunte para abrir el siguiente bloque, es importante advertir que a pesar de estos esfuerzos institucionales importantísimos, de estas reformas constitucionales, de la inversión de recursos humanos y de prestigios personales, lo cierto es que en nuestro país las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una realidad cotidiana y siguen siendo una realidad ingente si lo pensamos numéricamente. Así que ya volvemos aquí a pensar qué ha pasado y por qué este contraste entre las acciones institucionales de protección y la continuidad de las violaciones de los derechos humanos de las personas en México. Quédese con nosotros que ya volvemos aquí a TV UNAM. Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM analizando cómo ha sido la construcción institucional de las comisiones y en particular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 1994 como un reflejo hacia el 2024 que está a la vuelta de la esquina. Y yo decía al cierre del bloque anterior, Luis Raúl, Olga, si les parece empecemos por ahí, que sí hay una paradoja en la realidad, es decir, la creación de instituciones de garantía no jurisdiccional, el impulso que ustedes nos describen, el ejercicio autónomo de sus facultades, quizá no en toda su existencia, pero sí en periodos muy importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues no ha sido un factor determinante, déjenme decirlo así, en la disminución de las violaciones de los derechos humanos. Olga, has mencionado fenómenos importantísimos, violencia de género, han mencionado tema de desaparición de personas, el tema de personas migrantes y las terribles violaciones de las que son víctimas, tema de estudiantes, en fin, podríamos hacer una lista muy grande. ¿Cómo explicar ese desfase entre esfuerzo institucional, cambio normativo, inversión económica y aún así persistencia de violaciones? Yo empezaría señalando, Pedro, que desde luego que no basta que estén establecidas las capacidades que se pueden ejercer, sino cómo se materializan esas capacidades. Es decir, el marco normativo es importantísimo. Sin marco normativo, pues no tienes esa competencia de actuación. Pero el marco normativo por sí mismo no es suficiente si no acudes a lo que se señalaba en un inicio, los parámetros que deben de tenerse para el ejercicio de esas autonomías, ¿sí? Esta autonomía e independencia, la independencia de los poderes y de cualquier persona, que solamente se pueda emitir la recomendación, la opinión, esa magistratura con base en lo que se desprenda de los expedientes. Entonces, no bastando eso, hago un comparativo que muchas veces sucede. Por ejemplo, en sus comienzos surgió como desconcentrado, ¿no? Órgano desconcentrado, sin autonomía, después descentralizado, sin autonomía. Pero te puedo decir que en los hechos, una figura del tamaño, del talante, de la autoridad moral de Jorge Carpizo, en los hechos hizo que se entendiera la fuerza de lo que significa un ombudsperson. Y muchas veces, teniendo normativamente la autonomía, no se ejerce. No necesariamente se ejerce. Entonces, ese es un parámetro. También se tiene que voltear a ver el proceso y los procesos, y desde la academia, y tú has participado en ella, se han acercado propuestas para que los procesos de selección sean más transparentes, obedezcan a mayor imparcialidad. De las personas. De las personas, porque esa es otra cualidad que se tiene que observar para poder evaluar
qué tanto se ejerce una autonomía o no, ¿sí? Tercero es, la ley te da herramientas. ¿Qué tanto ejerces las acciones de inconstitucionalidad? ¿Sí? Si uno observa, puede haber periodos de 2007 en adelante, poca ejercicio de esa atribución, después un ejercicio intenso, pero no me quedaría en lo numérico, sino en lo cualitativo. ¿Qué tipo de acciones desencadenas? Las de los grandes problemas nacionales que hay discusiones públicas, o esas no las ejerces, pero tienes una numerología enorme. Entonces, eso es lo que hay que observar para identificar qué sucede con el ejercicio de las autonomías. Olga, te lo voy a preguntar a ti, porque tenemos que hacer análisis y para no poner una situación complicada a Luis Raúl, pero terminó el periodo de Luis Raúl, un periodo, yo lo digo yo, creo que en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos jugó un papel muy importante en temas muy importantes y muy delicados, y muy valiente también, debo decirlo, objetando acciones, denunciando leyes, realizando investigaciones en casos muy, muy complejos y con una presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pública, fuerte y potente. Sin embargo, viene un nuevo nombramiento ya en el contexto del gobierno actual y, déjame decirlo así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por decirlo menos, se ha desdibujado. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu valoración? ¿Cómo explicarlo? Pues obviamente el propio Luis Raúl nos acaba de dar algunas claves de evaluación muy precisas que tienen que ver más con el ejercicio y también con pues la legitimidad, en fin. Pero ¿cuál sería tu valoración? Pues mira, Pedro, no solo no se ha desdibujado, sino que ha perdido total legitimidad. Vuelvo a lo mismo. Se partidizó totalmente cuando entró, cuando fue el proceso de selección, ¿no? Y que gana Rosario Ibarra, y que gana de una manera, pues muy, la verdad, muy poco transparente, muy porque la votación, los votos no le daban esto, que si se había perdido un voto. Y nosotros desde el Consejo Consultivo, ¿no? Luis Raúl fue muy respetuoso, es decir, no teníamos en esos momentos contacto con él, ¿no? No habíamos sesionado. Nos empezamos a dar cuenta de todas estas anomalías, de que si se estaban perdiendo los votos, que si Rosario formaba parte de un grupo que fundó su mamá, Eureka, de desaparecidos y desaparecidas, y de su pertenencia, ¿sí?, más que clara hacia el partido político en el poder, o sea, hacia Morena. Y bueno, pues lo empezamos a platicar, lo empezamos a dialogar, los consejeros, las consejeras, y dijimos, esto está totalmente fuera de nuestra posición, ¿no? Porque pues lo único que tenemos es nuestro nombre, somos apartidistas, muchos nos dedicamos a la academia, otros operativos, esto, lo otro, pero no podemos participar en esta situación tan poco transparente, ¿no? Y bueno, pues se dieron los hechos, llegó Rosario, el Consejo Consultivo emitió de manera total y absolutamente independiente un comunicado antes de que se nombrara a Rosario, para que se diera marcha atrás, para que el Senado recapacitara, para que se pusieran las cosas en su lugar. No hubo respuesta y entonces decidimos renunciar en conjunto. Y nos salimos los consejeros y las consejeras. Nada más se quedó ahí una consejera que después tomó un puesto de ahí de la comisión. Y bueno, pues me parece una situación por demás triste, porque trabajar las instituciones, crear las instituciones, yo no digo que no hubiera cosas y situaciones mejorables dentro de la comisión, por supuesto, y más en un país como el nuestro, con la problemática que
vivimos de violación a los derechos humanos, o sea que estamos en el límite, ¿no? Si te pones a ver todo lo que está sucediendo, las cuestiones migratorias, las desapariciones forzadas, las detenciones forzadas, el feminicidio, la trata de personas, Sí, es sí. decir, se viene todo este cúmulo de problemáticas con una persona que no tiene legitimidad y con una persona que ahí anda, ¿no? Pues dando pronunciamientos a ton y a son. Lo lamento mucho tener que decirlo así y en público, pero que la verdad es que es una vergüenza y a mí me preocupa muchísimo porque como empezamos el programa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se construyó en una pequeña casa con un presupuesto Y de ahora 2 pesos, o sea, en realidad, y fue con épocas grises también, debo de decirlo, con ombudspersons que no estaban en total altura, ¿no? A veces con consejos consultivos que no sesionaban, pero ahorita te lo dice el mismo consejo consultivo que tiene que salir en Twitter a aclarar cuestiones Posiciones frente y a posiciones frente a la opinión pública porque en la CNDH no se les abre la puerta. No, es una cosa muy... En este programa, en varios de los temas, en esta serie de programas, he recurrido a esta idea de Marx que le dio título a un libro, de Marshall Berman, de todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Me parece que es pensando en la construcción y deconstrucción institucional. Luis Raúl, ahí sí tu valoración institucional, no personal, porque yo sé que, pues en fin, como extitular siempre es difícil hacer valoraciones directas de las gestiones que vienen después de la propia, pero tu valoración institucional de la capacidad y solidez de esa institución para superar esta coyuntura que creo que con mucha objetividad y mucha puntualidad Olga describe y que además, lo digo Olga públicamente también, yo coincido con tu interpretación, ¿no? Raúl. Déjame decirte, yo creo que el fortalecimiento lo digo para los OCAS, que deben tener los organismos En general. va a depender de varias circunstancias. ¿Por qué? Porque ha habido desdibujamiento de diversos organismos autónomos, ¿no? Va a depender de factores como los contrapesos políticos existentes previstos en nuestra Constitución. Un órgano legislativo que atienda a su atribución, ¿sí? Claro, porque el problema también está ahí, no Porque solo también en el está gobierno. ahí, ¿sí? Claro. Desde ahí empieza un poder judicial que hoy estamos viendo está ejerciendo, discutiendo los temas, pero que está estableciendo lo que es el deber de un poder judicial, que es esta ley no se corresponde con el bloque de constitucionalidad. Que está haciendo su tarea a pesar de las presiones. ¿Sí? Tiene que ver con lo que decía yo, el que se fortalezcan las capacidades de las designaciones para los distintos órganos. Y me refiero, y por eso hablaba yo, hay que trascender de lo cuantitativo a lo cualitativo. Porque cuando ejerces también lo cualitativo, puede ser un caso que permee para un conjunto de otros distintos casos, a que si te quedas en la pura numeralia. La numerología, ¿no? Aquí es más bien es casos estratégicos de estratégicos, temáticas ¿no? estructurales fundamentales. Que tengan que ver en beneficio de las poblaciones, ¿sí? Lo digo en el ejemplo que ponía de las acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? La numerología actual es importante, pero habrá que asomarse a lo cualitativo, sí, a la relevancia. a la relevancia de los asuntos. Entonces, institucionalmente hablando, yo, lo decía bien Olga, en toda etapa siempre va a ser perfectible, ¿sí? Pero hay etapas donde el tramo de debilitamiento es mayor y en esta última coyuntura es donde tenemos que, a partir de otros factores, en donde otra vez cada quien ejerza sus atribuciones de modo adecuado, poderes legislativos que, lo digo, pues no, sí le muevan a puntos y comas, ¿sí? Para ser un contrapeso sano. Esa es la división de poderes, esa es que hoy se extiende a los organismos autónomos. O sea, dejamos la vieja teoría de 3 poderes. Y ahora tenemos esta un constelación de abanico. autonomías, digamos. ¿Cuál es, por qué esta necesidad?
¿quién se beneficia de este contrapeso sano, de estos contrapesos sanos? La población. A mayor concentración, mayor riesgo de arbitrariedad. A menor concentración, menos riesgo. Y ahí es en donde estamos en esta ecuación entre libertad y poder y la necesidad de órganos de garantía. Yo te preguntaría, Olga, tú conoces muy bien y hasta hace muy poco estabas ahí, digamos, viendo cómo funciona ese órgano, para sortear la coyuntura, porque vamos a pensar que la coyuntura se va a sortear para bien. Tú decías hace unos minutos, han habido también sus momentos malos, no es el único, ¿no? Sí, Entonces, sí, para sí. sortear la coyuntura, ¿basta con una designación adecuada de titular, persona titular, y de consejo consultivo, o quizá también merecería la pena en este momento hacer una revisión a la estructura, funcionamiento, marco normativo de la comisión para una nueva etapa post-2024? Pues bueno, yo les diría que casi es como, se tendría que abrir como una casa que hace mucho no abres, ¿no? Y entrar para ver Ok, en qué bonita condiciones está esa casa. O sea, yo no me quiero imaginar, no quiero ser pesimista, pero me parece que un movimiento, o sea, las organizaciones de la sociedad civil se tienen que fortalecer. Al Ejecutivo en turno, ahorita, ¿no? En especial, no le gustan los órganos constitucionales autónomos y tampoco le gustan las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que él viene de las organizaciones de la sociedad civil. Pero un poco entrar a esta casa, ¿no? Me lo imagino un poco abrir la puerta, ¿no? Y así como cuando entras y la dejaste abandonada, ¿no? Y no sabes con qué telarañas te vas a encontrar, no sabes qué muebles habrá que cambiar, qué tienes que quitar, qué se rompió, qué se dañó, qué se desapareció. Entonces, pues la verdad es que yo creo mucho en las organizaciones de la sociedad civil y siento que están fragmentadas. Y debilitadas y golpeadas. Debilitadas y golpeadas, pero que tenemos que unirnos, ¿no? Desde nuestras diferentes trincheras y defender nuestras instituciones. Retomar la agenda, porque Así además como se está defendiendo el INAI, el INE, todos estos órganos constitucionales autónomos que la presidencia quiere destruir, no pueden desaparecer así nada más. Es decir, tenemos una organización de la sociedad civil en nuestro país fuerte hay que activarla. y hay que activarla. Yo ahora la veo atomizada, fragmentada, ¿no? Con esta situación de vulnerabilidad que desde el poder se ha venido dando en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Yo convocaría de verdad a un movimiento fuerte, en bloque, para la defensa de los organismos constitucionales autónomos, porque finalmente son nuestros. Sí, y son creación de Y impulso son creación ciudadano. de un impulso ciudadano, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando ya llevas muchos años en esto y te quitan instituciones que podías lograr, como lo que dijimos, ¿no? Lo de los migrantes, casos paradigmáticos, hicimos un mapeo enorme para saber cuáles eran los estados donde más violaciones a los derechos humanos se daban y cómo podíamos coadyuvar teníamos mecanismos de medición sobre las recomendaciones, ejercíamos mecanismos de justicia restaurativa. Pues sí, cosas que es importantísimo hacer. Y en una alianza, y también lo voy a decir, y con esto cerramos, pero cierra tú, Luis Raúl, una alianza con sociedad civil organizada, pero también con la academia, el papel de la academia. El papel de la academia es fundamental, porque siempre ha sido el pivote. La reforma de 2011 surge desde la academia, ¿sí? Y todavía nos hacen falta algunos otros tópicos en esa reforma. Pero también un elemento adicional. La academia es vital y ahí está con propuestas, y la academia tiene que ser el crisol de la conciencia nacional en términos de propuestas. Y de otro lado, agrego un actor fundamental: los organismos de derechos humanos internacionales, universal y regional. Buenísimo. Pues ahí tenemos las piezas desde las cuales se puede reconstruir lo que se está deconstruyendo.
Quédese con nosotros en esta serie porque este programa lamentablemente ha terminado el día de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado atentas y atentos a la evolución de una institución importantísima que está viviendo un momento sin duda particularmente difícil en la coyuntura del México de hoy y que si lo miramos desde 1994 como un reflejo de lo que será el 2024, me parece que nos da la perspectiva adecuada para entender su valor, su significado, su importancia y la relevancia de que entre todas y todos la defendamos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias y nos vemos aquí en TV UNAM en el próximo programa de esta serie.